noches, señoras y señores. Transmitiendo desde el Estado de México, en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral. Esta noche el segundo y último debate organizado por el Instituto Estatal Electoral del Estado de México, con los candidatos. Antes de salir al aire, se realizó el sorteo en el que se ha definido el lugar que ocuparán esta noche en el escenario que se ha preparado para el debate y también el lugar en el que iniciará cada uno de ellos los temas que se irán tratando a lo largo de la próxima hora. El primer bloque es desarrollo económico, el segundo bloque es desarrollo sostenible, el tercer bloque es desarrollo social y el cuarto bloque el tema es educación, por supuesto con los subtemas que vienen alrededor de esto que ya les estoy comentando. Y en el sorteo que se realizó hace unos instantes, en el primer lugar, esta urna que cada uno de ellos ha tomado una esfera para saber qué lugar ocuparían, ha correspondido al señor Alejandro Encina Rodríguez, candidato de la coalición Unidos Podemos Más, de PRD, Partido del Trabajo y Convergencia. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Adrián. Quiero presentar los primeros, después entraremos en detalle de lo que es el tema. El señor Erubiel Ávila Villegas, candidato de la coalición Unidos por Ti, PRI, Partido Verde y Partido Nueva Alianza. Buenas noches, señor. Al contrario, muchas gracias. Luis Felipe Bravo Mena, candidato del Partido Acción Nacional. Buenas noches. Dos coaliciones y el Partido Acción Nacional. Entonces, hemos tenido la oportunidad de conversar amablemente los cuatro, unos minutos antes de salir al aire, sobre los temas que esta noche se tratarán, sobre la importancia que tiene esta noche el segundo y último debate. El primer bloque es desarrollo económico. He tenido la oportunidad de conversar con ustedes en diversas ocasiones, sus campañas, en lo que va de esta campaña. Queda poco más de una semana para que ustedes se dirijan a la ciudadanía con sus propuestas. Les he escuchado en cantidad de ocasiones las promesas que todos los candidatos ofrecen en lo que es lo lógico de una campaña, ¿no? Me gustaría que esta noche, si les fuera posible, se refirieran concretamente más que al qué, al cómo. Los ciudadanos mexiquenses viven en carne propia sus necesidades, en empleo, en educación, en transporte, etcétera. Aquí el tema es más que el qué, el cómo. ¿Cómo serán posibles todas esas promesas que a lo largo de estas semanas y lo que resta hasta el próximo miércoles podrán cumplir en caso de alguno de ustedes llegar a la gubernatura? Entonces, como lo acordamos, Alejandro Encina Rodríguez, candidato de la coalición Unidos Podemos Más, PRD, Partido del Trabajo y Convergencia, ¿cómo ese desarrollo económico que tiene que ver con empleo y salario, con competitividad, con desarrollo sectorial y agropecuario, con el gobierno electrónico, con las nuevas tecnologías del siglo XXI? ¿Cómo, Alejandro Encinas? Bueno, pues muy buenas noches, señores candidatos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a todos los habitantes del Estado de México para anunciar las primeras medidas que adoptaré al momento en que nuestro gobierno asuma el control y la conducción de los destinos en el Estado de México. En primer lugar, por supuesto que tenemos que ocuparnos de los problemas del crecimiento económico con el objetivo fundamental de garantizar un estado de bienestar, más en un estado con tan graves y profundas desigualdades como el nuestro, y por supuesto recuperando y cuidando el desarrollo de los recursos naturales, que son los tres temas centrales de este debate. ¿Cómo? Yo tomaré en primer lugar un programa de austeridad muy estricto y un programa de saneamiento de las finanzas públicas. En el caso del programa de austeridad, reduciremos significativamente el gasto de operación del gobierno del Estado, partiendo de disminuir en 50% el salario de los altos funcionarios del sector público, empezando por el gobernador. Por supuesto, sin afectar los intereses y los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, a quienes, además de que garantizaré su estabilidad y permanencia en el empleo, buscaremos una recuperación importante de sus salarios, en donde vamos a eliminar las categorías más bajas del tabulador para que el salario mínimo de los profesores, técnicos, personal administrativo, policías del Estado ganen por lo menos 7,000 pesos. Este programa de austeridad reducirá todo el gasto suntuario en materia de usos de helicópteros, de viáticos, de gastos de representación. Por supuesto, revisaremos seriamente los problemas de adquisición y de servicios generales. Esperemos tener un ahorro de 20,000 millones de pesos solamente en el primer año, para que, complementados con los gastos
de inversión que tiene el Estado, podemos hacer una reactivación económica. ¿En dónde? En 5 direcciones fundamentales. La creación de un fondo para el fomento del empleo que permita otorgar créditos oportunos y baratos para la generación del autoempleo y las empresas familiares. Hay que fortalecer al sector social de la economía. Un programa de reindustrialización del Estado de México. Se abandonó lamentablemente todo este proceso. Hay que favorecer la inversión pública como detonante de la actividad productiva en el Estado, como tercer eje. El cuarto tiene que ver con un programa de adquisiciones importante para que los proveedores en el Estado tengan prioridad y, por supuesto, ir buscando mecanismos que nos permitan liberar los recursos que se requieren para que haya bienestar, para que el ingreso de las familias sea donde se refleje el crecimiento económico. Alejandro, muchas gracias. Son 2 minutos con 30 segundos que tiene cada uno para exponer sus propuestas, pero sobre todo, como les preguntaba esta noche, el cómo. Entonces, en esta ocasión, ahora corresponde a Erubiel Ávila Villegas. Por favor. Adriana, es un gusto estar contigo, con Alejandro, con Luis Felipe. Buenas noches a todo el auditorio que amablemente nos está viendo. Gracias por estar al pendiente de las propuestas. En materia de desarrollo económico es muy importante impulsar políticas públicas que permitan un crecimiento económico sostenido, que se genere empleo. ¿Cómo, efectivamente, Adrián? Primero, impulsando y reactivando la economía con atracción de inversiones al Estado de México. Segundo, con estímulos fiscales a las empresas. Tercero, impulsando los clústeres. Y cuarto, con proyectos productivos. Vamos a traer inversión extranjera al Estado de México. Hoy día somos la 4ª entidad que más inversión tiene del extranjero aquí en el Estado de México, del país. Vamos a fomentar también la inversión nacional, la regional, la local. ¿Cómo? Con facilidades a las empresas, impulsando programas de desregulación administrativa para que se puedan establecer y puedan generar empleos. Respecto a estímulos fiscales, es necesario que las empresas tengan un reconocimiento con estímulos fiscales, concretamente en el impuesto sobre nómina, para aquellas que contraten a jóvenes de medio tiempo, a madres solteras, a adultos mayores, a personas con discapacidad. Impulsar los clústeres. Como ustedes saben, los clústeres es la sinergia que se hace entre las empresas, las universidades, los métodos de investigación para desarrollar toda la cadena productiva, en donde se pueda avanzar en la investigación, pero también los alumnos, los jóvenes, se puedan involucrar. Proyectos productivos. Vamos a capacitar, vamos a darle oportunidades a los jóvenes, adultos mayores, a personas con capacidades diferentes que puedan aprender un arte, un oficio. Vamos a darles créditos a la palabra para que puedan establecer su propio negocio. Por ejemplo, estableceré un programa muy concreto en escuelas, donde las mamás que gusten se van a capacitar, van a poderse ganar un recurso adicional para su hogar. Vamos a proporcionar las máquinas de coser, las telas, y los niños estarán estrenando sus uniformes escolares. Trabajando en equipo se puede lograr mucho más. Yo le apuesto a un Estado de México con mayor crecimiento económico, con los primeros niveles de competitividad en el país. Si impulsamos el desarrollo económico en el Estado de México, estaremos impulsando la generación de empleos. Muchas gracias. Gracias, Erubiel. Luis Felipe Bravo Mena, desarrollo económico, pues empleo, salario. ¿Ya? ¿Cómo? Muy buenas noches, Adriana, muy buenas noches, Alejandro, Erubiel, amigas y amigos que nos ven, muy buenas noches. Me da mucho gusto participar en el debate y sobre todo en este tema de desarrollo económico y empleo. Yo creo que nuestro Estado tiene grandes potencialidades, tiene una riqueza muy grande, variedad regional para detonar el crecimiento económico en sus regiones, y lo más importante del Estado es su gente, que es luchona, trabajadora, esforzada. Pero desgraciadamente todas estas posibilidades no se ven reflejadas en el bienestar de la gente, en el crecimiento económico y en el empleo. Y esto se debe fundamentalmente porque el Estado ha perdido en los últimos años capacidad para atraer inversión y para retener la inversión que el Estado ha generado durante varios años. Y la razón de esto es porque el índice de competitividad que marca la colocación del Estado a nivel nacional ha colocado al Estado en el lugar número 28, en los más bajos niveles de competitividad a nivel nacional. Por otro lado, también esto afecta a la competitividad y al desarrollo económico los altos grados de corrupción. El Estado de México está colocado en el segundo lugar, después del Distrito Federal, según Transparencia Mexicana, en el segundo lugar de corrupción. De manera es que tenemos que actuar en esta materia con determinación. Pero hay que darle sentido a las cosas. Yo creo que no se trata solo de saltar propuestas sin ton ni son, sino darle un sentido. Y Acción Nacional sostiene
que la economía debe tener un rostro humano, que el desarrollo económico debe tener como principio y fin la persona humana, detonar sus capacidades, generar sus posibilidades de desarrollo. Y este es el sentido de la economía que debemos crear en el Estado de México. Y para ello tenemos que actuar en varios niveles. Primero, tenemos que reactivar la economía del Estado de México, relanzar al Estado de México a la economía global con mejores índices de competitividad. Tenemos que detonar las actividades económicas en las regiones de acuerdo a sus vocaciones productivas, y tenemos que impulsar dos sectores muy importantes que son un gran potencial económico: las mujeres y los jóvenes. Apoyando a las mujeres y a los jóvenes podremos impulsar fuertemente la economía del Estado y el empleo. Pues muchas gracias. Después de estos 2 minutos 30 segundos en los que hemos escuchado pues la introducción y la forma en la que plantean esa posibilidad del cómo sobre este tema, que es el primero de desarrollo económico, el bloque 1, pues ahora vienen 7 minutos con 30 segundos en los que sería interesante para los ciudadanos que están tomando nota. Algunos ya saben a dónde van, otros hay indecisos, etcétera. Pero es una oportunidad importante para que ustedes se miren a los ojos y se digan cosas que a lo mejor no se han dicho. No voy a ser el chamuco, ¿Por qué, Alejandro? No, le entramos con mucho gusto. A ver, vamos a ver. Desarrollo económico, bueno, ¿qué es este primer bloque? Ya cada quien expuso sus ideas y el cómo. ¿Qué pueden debatirle el uno al otro sobre lo mismo? Bueno, estamos hablando de efectivamente la necesidad de incrementar la productividad en el Estado. Pero, de la competitividad también. Pero eso tiene que verse también en relación con los derechos de los trabajadores. Y lamentablemente, por lo general, los planteamientos de competitividad se deja de lado pues el precio de la mercancía más importante, que es el trabajo en el Estado. Y si queremos crecimiento y que haya bienestar, tiene que haber salarios bien remunerados en la entidad. No puede ser que la inmensa mayoría de los mexiquenses tengan menos de 2 salarios mínimos de ingreso mensual, que el salario promedio de los trabajadores del sector formal sea de 2,000 pesos mensuales y que tengamos familias que viven con ingresos menores a los 1,000 pesos mensuales. Entonces, no se puede quedar solamente uno en el rubro de la competitividad en abstracto, sin considerar que el impacto que debe tener el crecimiento tiene que traducirse en desarrollo. No basta crecer, tiene que haber bienestar, y ese bienestar se traduce en el ingreso de las familias. Por eso yo he sostenido que la competitividad es uno de los elementos del desarrollo económico, pero que el fin de toda la economía, de rostro humano, la que propone Acción Nacional, es las personas, lo cual implica, por supuesto, buenos salarios. Cuando hablas de competitividad, Luis Felipe, de ver de ninguna manera los aspectos que hacen posible atraer inversión y conservar la inversión en el Estado, porque sin inversión no hay empleo. Entonces tenemos que acompasar los derechos sociales de los trabajadores, los buenos salarios, junto con las posibilidades para seguir atrayendo la inversión y conservar la que tenemos. Adrián, si me permites, quiero abundar en el tema de los cómo. Totalmente de acuerdo, ya se han hecho propuestas durante toda la campaña, todavía nos queda una semana más y podemos abonar efectivamente en cómo lo vamos a hacer, y quisiera abundar en ello. En el tema de atraer inversión, es muy importante impulsar un programa de regulación administrativa para que las empresas puedan establecerse cuando tengan ya los recursos para invertir. Voy a impulsar una reforma a efecto de que se pueda establecer la licencia provisional. Es decir, si una empresa que no sea altamente contaminante o de alto riesgo, coordinarnos en el ámbito municipal y estatal a efecto de que se establezca, genere empleos, se reactive la economía y sin tantas trabas burocráticas. Hay que reconocer que hoy día México es de los países, por la serie de requisitos que se piden en el ámbito federal, estatal, municipal, mejor pongámonos de acuerdo, trabajemos en equipo, demos las facilidades para que vengan empresas e inviertan. Sí, yo creo que lamentablemente tenemos muchos años siempre hablando de descentralización administrativa o de desregulación. Yo creo que hay que modificar a fondo este sistema y tiene que ir en 3 vertientes. Yo creo que hay que eliminar toda la tramitología y la burocracia que existe para la apertura de un negocio y sustituirla por un acto de buena fe, el de la declaración de apertura de los establecimientos mercantiles, para que, cumpliendo con las disposiciones legales, sin mayor trámite, cualquier establecimiento pueda instalarse en la entidad. Segundo, la mayor simplificación administrativa es eliminar la corrupción y la componenda desde la comisión que se pide para el establecimiento o el desarrollo de una inversión, que es lamentablemente una de las prácticas más regulares en la entidad. Y el tercero, que es muy importante,
importante, la certeza en la estabilidad, en la seguridad, para que el inversionista, particularmente el pequeño y el mediano, tenga condiciones de establecer su negocio en el Estado. Luis Felipe. Hay que facilitar la apertura de negocios, por supuesto, quitando el mayor número de reglamentos, de permisos, de inspecciones. Simplificación administrativa, pero de verdad, a tasa cero de reglamentos y revisar todo lo que hay ahí, que se ha ido acumulando con los años y que lo único que propicia es corrupción. Este es otro tema fundamental. Si en el Estado de México estamos colocados en el segundo lugar a nivel nacional de corrupción, solamente debajo del Distrito Federal, tenemos que tener una acción determinada de cero tolerancia a la corrupción. Yo lo he estado proponiendo en forma clara y definitiva, que el primero que tiene que mandar la señal de cero tolerancia a la corrupción es el gobernador, y de ahí abajo toda la estructura administrativa, recibiendo la denuncia del ciudadano en donde se produzca cualquier intento de corrupción. Actuar contra la corrupción y simplificar trámites, sin duda alguna, es uno de los elementos para impulsar la competitividad. Pero además tenemos que actuar en el desarrollo regional y el desarrollo de los pueblos y las comunidades. Ahí hay una riqueza enorme que puede propiciar, detonar un crecimiento desde abajo, desde la base, que junto con los grandes proyectos de inversión que nos inserten en la economía global, sin duda alguna nos debe dar un nuevo clima para el crecimiento económico y la generación de empleos en el Estado. Queda poco menos de 2 minutos para el tema de desarrollo económico, y en materia administrativa suena bien interesante todo lo que están planteando. Pero para dirigirse a la gente que va a acudir a las urnas el próximo 3 de julio y que busca empleo o busca mejorar su empleo, ¿qué le dicen a la ciudadanía? Rubiel. Con mucho gusto, Adriana. Quisiera referirme al tema de corrupción. Es un problema que a todos nos apena en el ámbito federal, estatal y municipal. Por eso propuse y reitero la propuesta en el sentido de crear el Consejo Ciudadano de Transparencia y Rendición de Cuentas, un consejo que se habrá de integrar precisamente por ciudadanos distinguidos del Estado de México, que puedan dar seguimiento y también investigar posibles actos de corrupción de las instancias federal, en coordinación con la instancia federal, la instancia estatal, de la instancia municipal. Sí, Erubiel, gracias. 10 segundos para terminar el bloque desarrollo económico. Pues ahora el principio básico para acabar con la corrupción es acabar con el gobierno que se dedica a los negocios. Hay que separar la política de los negocios y dejar atrás la cultura de político pobre político que predomina en este Estado, y que los políticos nos dediquemos, como lo vamos a hacer en nuestro gobierno, a gobernar, y que los empresarios, los inversionistas, la gente, los pequeños emprendedores tomen su iniciativa para salir adelante. Gracias, Alejandro. Luis Felipe. Yo me quiero referir a los dos aspectos que mencioné al final de mi intervención, que es el apoyo a las mujeres. Las mujeres son un factor importantísimo en el desarrollo económico, y hay que apoyarlas con crédito a la palabra, sin ninguna garantía de por medio, sin ninguna condición, porque las mujeres son luchonas en el Estado de México y hay que darles créditos. Y a los jóvenes también, hay que detonar toda la capacidad emprendedora a los jóvenes con créditos para que emprendan sus pequeñas y sus medianas empresas. Pues muchas gracias. Cerramos este bloque de desarrollo económico, el primero, para pasar a la segunda parte. Con Erubiel quedaba. Ahora vamos contigo, Erubiel, perdón. Desarrollo sostenible es el siguiente tema. Sí, es que toca el turno a ti para abrir el segundo bloque, Erubiel. ¿Qué es desarrollo sostenible, Erubiel? ¿Cómo decirle a la ciudadanía qué es el desarrollo sostenible? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando del presente y del futuro de nuestros hijos, Adriana. Es muy importante trabajar desde ahorita para heredarles a nuestros hijos un mejor medio ambiente. En este tema, por obvio de tiempo, quiero abordar solamente 2 rubros. Primero, el cuidado al agua, y también el cuidado al aire, evitar contaminantes en el aire. Respecto al agua, tengo una propuesta específica para poder captar agua de lluvia. Que el agua de lluvia, el agua pluvial, no se convierta en una amenaza. Por ejemplo, se llegan a generar inclusive inundaciones, que sea la oportunidad para poder recargar los mantos acuíferos, llevar a cabo obras con presas de gavión, por ejemplo, fomentar la cultura del cuidado del agua, establecer también programas que permitan reducir las fugas de agua. De cada 10 litros, 4 litros se desperdician en fugas de agua, tanto domésticas como de las redes hidráulicas. En materia de contaminantes al aire, al medio ambiente, habré de impulsar proyectos de transporte masivo para privilegiar el transporte masivo, evitar el uso de los vehículos, con los metros que habrán de correr de Chalco a Ciudad Nezahualcóyotl, así es metro, el metro de Indios Verdes a Ecatepec, y también un tren rápido de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México. Este tren rápido se estaría aprovechando los derechos de vía del ferrocarril Santa Fe
Toluca. Sería por hora, estaría recorriendo con 1,000 pasajeros aproximadamente. Tentativamente su base estaría en el aeropuerto de la ciudad de Toluca para llegar a Santa Fe. Con estos proyectos de transporte masivo estaríamos evitando que 170,000 toneladas de contaminantes estén en el medio ambiente. Así es que voy a impulsar estos proyectos de transporte masivo y también impulsar la cultura en materia de ecología. Dar paso formalmente, está en la ley, pero dar paso formalmente a la materia de educación del medio ambiente para fomentar, generar conciencia en nuestros niños, en nuestros jóvenes, de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, porque si no, la madre naturaleza el día de mañana nos seguirá cobrando las facturas si no la cuidamos. Gracias, Erubiel. Luis Felipe Bravo Mena, desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Acción Nacional lucha por un México limpio, para preservar nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros lagos. Desgraciadamente en el Estado de México, esta preservación de ríos, bosques, la contaminación de las ciudades, el uso de energías renovables no está ocurriendo. Y necesitamos actuar también con gran determinación para detener el deterioro de nuestros bosques que se están acabando, la tala es inmoderada, para limpiar nuestros ríos y lagos, para poder sustentar un crecimiento urbano en base a límites específicos que entre los ciudadanos se debe determinar con un plan de desarrollo compartido con las autoridades. Para tener un desarrollo sustentable que no debe reñir con el crecimiento económico, no tiene por qué reñir, tiene que ser amigable sin poner en riesgo a las generaciones futuras, hay medidas específicas que hay que tomar. Primero, tenemos que parar en seco la tala de los bosques en el Estado de México. Cero tolerancia a la tala inmoderada y a la tala ilegal, que otra vez es la corrupción la que está acabando con los bosques en el Estado de México. Tenemos que tener una política determinada también para limpiar los ríos, particularmente el río Lerma, que es un tema muy sentido por la población. También tenemos que empezar a trabajar con los municipios para crear más plantas tratadoras de aguas residuales, plantas también para el tratamiento de la basura a través de los mecanismos que modernamente se han encontrado para que la recolección de basura sea mucho más eficiente, y tenemos que hacerlo porque por lo menos 5,000 toneladas diarias de basura en el Estado de México no se recogen, se quedan por ahí tiradas en los lotes baldíos, en las carreteras, en las barrancas, en fin, se está contaminando severamente las ciudades. Y un tema muy importante, el desarrollo urbano especulativo, el desarrollo urbano anárquico, en el que se generan desarrollos habitacionales, desarrollos comerciales, sin ninguna planeación, sin tomar en cuenta la opinión de los colonos. Vamos a crear un desarrollo urbano ordenado con la participación de los colonos, les vamos a dar voz y voto en la definición de estos programas de desarrollo urbano y comercial, para que no se echen sobre las áreas verdes, no se echen sobre las áreas protegidas, y que haya orden en el desarrollo urbano y se conserve la calidad de vida en las ciudades. Gracias, Luis Felipe Bromeno. Alejandro Encinas, desarrollo sostenible para el Estado de México. E insisto, ¿cómo? Bueno, yo no quiero tener una discusión conceptual, pero a mí no me gusta el concepto de desarrollo sostenible, sino el de desarrollo sustentable. ¿Qué diferencia ves tú en ello? Porque es un concepto mucho más desarrollado, que en donde evoluciona no solamente en cuanto al aprovechamiento de los recursos para el desarrollo económico, sino cómo garantizar la viabilidad en el aprovechamiento de estos recursos. Nosotros hemos sobrecargado a la naturaleza en el Estado. Tenemos 2 zonas metropolitanas que rompieron ya el equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente, que requieren de acciones para revertir el profundo deterioro ambiental que existe. Por supuesto, en materia de contaminación atmosférica, el problema central está en el transporte, particularmente el transporte particular, que va creciendo de manera desmedida. Diaria tenemos circulando cerca de 4 millones de vehículos en el Estado. Por supuesto que hay que darle prioridad al transporte público. Qué bueno que ya el candidato del PRI retoma nuestras iniciativas de construcción de líneas del metro, de Los Reyes hacia Chimalhuacán, Los Reyes hacia Chalco, Indios Verdes hacia San Cristóbal de Ecatepec, modos alternativos como el tren ligero o el tren rápido, que son proyectos que indudablemente pueden ayudar a mitigar este impacto tan negativo en la contaminación del aire. En materia del agua tenemos que hacer un rediseño total del manejo hidráulico.
El Estado de México está en 3 cuencas hidrológicas muy importantes, la del Cutzamala, la del Lerma y la del Balsas. En todos los casos tenemos gravísimos problemas de contaminación y sobreexplotación del recurso que requiere indudablemente un rediseño del manejo para garantizar no solamente el agua para el consumo humano, sino la sostenibilidad y sustentabilidad del desarrollo para los recursos naturales y las comunidades en las zonas rurales en la entidad. Por supuesto que hay que avanzar con la protección de los bosques, pero aquí con una noción distinta, no solamente con un manejo forestal adecuado. Hay que retribuirle a los dueños de los bosques, a los ejidatarios, a los comuneros, los servicios ambientales que prestan, la producción. Negativamente. Yo he estado platicando con ellos muchísimo en esta campaña y ellos son los primeros que manifiestan disposición a hacer lo que se necesite para mejorar el servicio del transporte. Pero todos coinciden en que quien mete el desorden es la autoridad en el Estado, porque los pone a chocar entre ellos por lo que se decía, por intereses políticos y por corrupción. Vuelvo a decir, parece que no tiene nada que ver, pero es profundamente causante del problema del transporte y de la contaminación, la corrupción que impera en el área del transporte en el Estado de México. Yo entiendo que el candidato del PRI tiene interés en el sector. Por supuesto, no estoy descalificando a los auténticos transportistas, es un servicio fundamental, pero lamentablemente está entrecruzado todos los intereses. Pero tampoco hay que excederse en las propuestas. El caso específico del transporte rosa es algo que ya está resuelto en el Estado. Esto lo aprobó el año pasado el Congreso del Estado de México en la Ley de Transporte, establecer un transporte exclusivo para mujeres. El problema es que el actual gobierno pues no lo ha instrumentado. Así es que no es una propuesta nueva, sino que ya forma parte de la ley aquí en el Estado de México. Erubiel, pero en 2 ocasiones han insistido. Claro que estoy interesado en este sector, en el sector empresarial, para que se generen empleos. ¿Y el tema de la corrupción que han hecho referencia a ellos? Por eso habré de establecer este Consejo Ciudadano para la rendición de cuentas, para que se lleve a cabo una transparencia de todos los actos de gobierno. Es importante que todas las pruebas que se tengan se aporten para poder combatir la corrupción. Totalmente de acuerdo, que existe lamentablemente en todos los niveles de gobierno, en el ámbito federal, en el ámbito estatal, en entidades vecinas. Más que señalar, yo creo que debemos construir, debemos aportar. Y respecto al transporte rosa, efectivamente, desde que inicié mi campaña a las 0 horas el 16 de mayo, referí que había una legislación en la materia, nada más que era necesario hacerla vigente, hacerla cumplir, para que las mujeres tengan un transporte, insisto, cómodo, seguro, en donde sus hijos puedan viajar también. Bueno, pues dejamos por el momento aquí el tema de desarrollo sostenible. Al final... Nos faltó más el campo, que nos quedan 20 segundos. ¿Nos faltó qué? El campo, que había que hablar con mayor entendimiento. El agua, las fuentes alternativas de energía, los recursos naturales, pero pues no serían suficientes esos 20 segundos para 5 a cada uno. Pero al final Turismo, etcétera. Perdón, sí, temas. sí, bueno, ustedes están en campaña constantemente todos los días en contacto con la ciudadanía. Por eso tienen estos 2 minutos con 30 segundos ahora para el tercer bloque de desarrollo social con los subtemas. Los subtemas son salud y bienestar social, políticas de equidad, atención de minorías, política integral de atención a la mujer. Y cada uno de ustedes, bueno, pues aprovechará su tiempo de la manera que les convenga. Y ahora iniciamos con el señor Luis Felipe Bravo Mena, candidato del PAN. Tiene 2 minutos 30 segundos cada uno de ustedes y después los 7 minutos con 30 segundos para entrar en algunos detalles. Por favor, Luis Felipe Bravo Mena. El desarrollo social es abrir oportunidades a las personas. La mejor política social es aquella que invierte en la persona, en su educación, en su salud, en su vivienda. Por lo tanto, una política social tiene que ir determinada a generar igualdad de oportunidades, un piso básico de igualdad a todas las personas para que puedan tener la misma oportunidad de desarrollo. Sin embargo, pues en el Estado de México esta política social, creo, ha fallado sustantivamente. En los últimos años se han creado programas sociales que no están llegando a las personas que más lo necesitan, sino que se están orientando electoreramente, más bien para captar votos, en lugar de ir a generar la amplitud de oportunidades a las personas en forma pareja para todos. En materia de salud tenemos resultados ambivalentes. Por un lado se ha avanzado en la cobertura universal de salud, gracias al apoyo del Seguro Popular, la política del presidente Calderón de impulsar fuertemente, de ayudar a los estados, entre otros al Estado de México en forma muy importante, para llegar a la mayor cobertura universal de salud. Estamos casi por llegar al 100% aquí en el Estado de México, pero ahora resulta que el problema es de calidad en la atención.
nos están faltando infraestructura hospitalaria, nos faltan hospitales de segundo nivel en muchas regiones del estado, nos faltan clínicas, hay lugares en donde las clínicas cierran el sábado y el domingo y la gente se pregunta si tiene derecho a enfermarse o no el fin de semana. O sea, hay un problema de calidad en la atención ahora y que es la nueva ruta de la salud en el Estado de México. Tenemos que hacer un esfuerzo grande para atender la calidad en la salud. Además, propiciando que el cuadro básico de medicinas llegue oportunamente a los pacientes. Y, por supuesto, también ampliar el número de camas hospitalarias, porque hoy muchos mexiquenses se tienen que ir a atender fuera del estado porque no hay lugar o tienen que esperar mucho tiempo para atenderse. De manera es que la vía del desarrollo social es tener claro que la mejor inversión es en la gente para que salga adelante en la vida y tenga la posibilidad de realizarse plenamente como persona con toda dignidad. Gracias, Luis Felipe Bravo Mena. Alejandro Encinas, entonces, desarrollo social, salud y bienestar social, políticas de equidad, atención de minorías. Sí, bueno, ese es el tema central para el futuro del Estado. El rasgo característico de nuestra entidad es la profunda desigualdad e inequidad social. Somos el Estado más desigual del país. De los 15.300.000 habitantes de la entidad, 7 millones viven en condiciones de marginación y de pobreza, y de estos 3 millones no tienen ingresos suficientes para alimentarse todos los días. Este es el grave reto que tenemos enfrente. Y la desigualdad no solamente se reduce al nivel de ingresos, se reduce prácticamente en todos los espacios de la vida del Estado. Desigualdad ante la ley, desigualdad en los accesos de servicios de salud, de educación, y si no resolvemos este problema de tajo y de fondo, vamos a tener un problema de ingobernabilidad muy pronto. ¿Cómo resolverlo? En primer lugar, hay que romper la lógica de la cultura clientelar y corporativa, como si el gobierno fuera un patrimonio propio de los gobernantes. Tenemos que superar la cultura del peticionismo para establecer en la ley una nueva generación de derechos sociales que establezca responsabilidades al gobierno y permita a los ciudadanos exigir que nunca nadie más vuelva a extender la mano para ver qué migajas les da el gobierno, sino que puedan exigir los derechos que por ley les corresponden. ¿Cuáles? La pensión universal para adultos mayores de 68 años sin ningún distingo ni condicionamiento, una ley de atención médica y medicamentos gratuitos. Aquí difiero de lo que dice Luis Felipe. Aquí en el Estado de México más de 6 millones de personas no tienen acceso a los servicios de salud, son población no solamente no asegurada, sino excluido de los servicios de salud en el Estado. Hay que garantizar el acceso a la educación, como lo referiremos en un tema más adelante, y en fin, hay que pasar una concepción distinta del ejercicio gubernamental, dejando atrás el paternalismo, muy vinculado a la acción autoritaria de manipulación de la pobreza, dejando atrás las políticas asistenciales. La gente no quiere limosna, no quiere caridad, quiere que se le tienda la mano una responsabilidad solidaria del gobierno para poder hacer rendir frutos de su trabajo, y estoy convencido de que si nosotros vamos a esta nueva generación de derechos, vamos a romper primero los mecanismos de control tradicionales que el PRI ejerce sobre la necesidad de la gente, y segundo, construiremos una nueva ciudadanía que hará exigibles sus derechos sociales. Gracias, Alejandro. Erubiel, por favor, este tema, desarrollo social. En materia de desarrollo social es muy importante combatir la pobreza. Es un problema nacional, hay que reconocerlo. Se ha incrementado la pobreza alimentaria en todo el país. Desde luego el Estado de México no es la excepción. Por eso estableceré programas sociales y 3 acciones muy concretas. Primero, apoyo a grupos vulnerables. Segundo, apoyos en materia de escuelas para apoyar la educación. Y tercero, salud preventiva. Respecto a los programas sociales, estableceré programas de pensión alimenticia, de medicinas, para adultos mayores, para personas con discapacidad, para madres solas que son jefas de familia. Aquí quiero hacer un reconocimiento a aquellas que son mamá y papá al mismo tiempo y que merecen ser respaldadas de forma muy especial. Voy a duplicar el programa de Apadrina un Niño Indígena, que es una novedad en el Estado de México. Al igual que los programas sociales en la entidad se multiplicaron por 20, los números de beneficiarios también se incrementaron en forma considerable para poder abatir la pobreza en el Estado de México. También en materia de educación, habré de dotar de útiles escolares a los alumnos de preescolar, primaria, secundaria, en cada inicio del ciclo escolar.
se estarán entregando directamente en las escuelas. También si un niño necesita de lentes, de zapatos ortopédicos, se estarán dando estos apoyos. Voy a duplicar el número de comedores escolares para que los niños puedan comer higiénico en sus escuelas y también de esta manera se pueda combatir la obesidad infantil. Estableceré programas en las escuelas para incrementar las becas, especialmente para niños que no tienen recursos o para aquellos que salen muy bien en las escuelas, en sus calificaciones. Medicina preventiva. Estableceré programas para que las mujeres puedan hacerse sus exámenes correspondientes en forma periódica. Me ha tocado casos de mujeres que lamentablemente tienen cáncer y es que no se aplicaron su examen con la periodicidad correspondiente porque no tienen recursos o porque no tienen la seguridad social. A este respecto, yo quiero informarles que no voy a permitir que ninguna mujer ponga en riesgo su salud por carencia de recursos. También impulsaré programas para apoyar a los adultos mayores con médicos especialistas, médicos geriatras y también con centros de rehabilitación para personas con discapacidad. Voy por 10 centros de rehabilitación en todo el Estado de México, en donde se puedan dar sus prótesis, sus órtesis, aparatos auditivos, entre otros. Bueno, pues entonces concluye cada uno de ustedes la ponencia sobre este bloque de desarrollo social. 7 minutos. 30 segundos, por favor, Luis. A mí me gustaría abundar sobre algunas de las medidas en materia de desarrollo social para el Estado y de política social. Yo creo que en esto no hay que inventar el agua tibia, ni es necesario hacer una campaña como magos sacando de la chistera propuestas y propuestas. Hay cosas que están funcionando bien y hay que reforzarlas. Y yo pienso que en esta materia tenemos que coordinarnos bien, gobierno del Estado y gobierno federal, para ampliar y reforzar los programas sociales que están funcionando como oportunidades, como 70 y más, como espacios públicos, como pisos firmes. Los programas que el gobierno del Estado ha lanzado ya, hay que revisarlos, mantenerlos y reforzarlos, y sobre todo que les lleguen a todos, no nomás a los miembros de un partido político. Ya dije que también hay que ampliar la cobertura en materia de infraestructura hospitalaria para dar mayor capacidad de atención a esto. Y un tema muy especial, aquí se hace una propuesta nueva que yo pongo a disposición de los electores para que la apoyen con su voto, que es que el 7% de todas las contrataciones que el gobierno haga para la administración pública del Estado, vamos a abrirla y darle oportunidad a personas con alguna discapacidad. Porque entre las personas con discapacidad hay gente con mucho talento, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, y vamos a darle la oportunidad que en la administración pública hasta el 7% de todas las nuevas contrataciones sean personas con discapacidad. Alejandro Encinas, aquí ya se ha referido también Luis Felipe Bravo Mena, pues a la atención de minorías. Que juntas las minorías hacen una gran mayoría, personas con discapacidad, los indígenas, que también pues son un número importante en el Estado de México, ¿no? ¿Qué hay al respecto? Bueno, yo en primer lugar aprecio que el candidato del PRI retome todas las políticas sociales que la izquierda ha venido instrumentando desde hace 15 años. Luego nos acusaron de populistas, de repartir el dinero que no era nuestro. El propio presidente Vicente Fox dijo que para qué le dábamos lana a los viejitos, que mejor los pusiéramos a trabajar. Y lo cierto es que ya se marcó un hito en la política social en el país con este tipo de programas como los útiles escolares, el apoyo a las madres jefas de familia, el apoyo a los adultos mayores, etc. Pero sin embargo creo que en lo que está planteando aquí prevalece el viejo concepto. Yo voy a dar, dice el candidato del PRI. Creo que el gobierno no tiene que dar nada. El gobierno tiene que garantizar derechos. Por eso yo insisto en tener que la gran diferencia entre una política asistencial y una política de desarrollo social es el carácter universal de los derechos y derechos establecidos en la ley, para que no esté sujeto ni a la discrecionalidad ni al manejo clientelar del gobierno ningún programa, ni existe ningún tipo de condicionamiento a los beneficiarios. Y lo que yo estoy planteando es romper con esa lógica para generar en la ley el de derechos exigibles de los ciudadanos. Creo que eso es lo que marca la diferencia. Hay cosas más que se pueden hacer aquí en el Estado. El establecimiento del seguro del desempleo. Por supuesto hay que tener comedores populares, más en un Estado con 3 millones de personas que no tienen acceso a la alimentación básica para el desarrollo de sus facultades psicomotoras e intelectuales. Sí. Eso hay que hacer. Entre otras cosas. ¿Y Erubiel, qué más? Me van a referir, Adriana, que cuando fui la primera vez presidente municipal de Ecatepec, en el 2003, implementé este programa de útiles escolares. Un año después, el DF dio también útiles a través de vales. Pero bueno, más que ver qué
lo hizo primero o quién lo hizo después, lo importante es que se haga. Yo lo he realizado desde luego, pensando en la gente, que es lo más importante. El programa, por ejemplo, de sillas para zurdos, fue el único municipio que implementó este programa. Pero además, Adriana, de apoyarles con programas sociales, con pensiones alimenticias y con medicinas, voy a ayudarle a la gente para que pueda pescar, pueda tener la caña de pescar. ¿Cómo? Con proyectos productivos, con capacitación, especialmente apoyando los llamados CAM laborales, es decir, son centros de capacitación especiales. Estableceré programas en las escuelas para incrementar las becas, especialmente para niños que no tienen recursos o para aquellos que salen muy bien en las escuelas, en sus calificaciones. Medicina preventiva. Estableceré programas para que las mujeres puedan hacerse sus exámenes correspondientes en forma periódica. Me ha tocado casos de mujeres que lamentablemente tienen cáncer y es que no se aplicaron su examen con la periodicidad correspondiente porque no tienen recursos o porque no tienen la seguridad social. A este respecto, yo quiero informarles que no voy a permitir que ninguna mujer ponga en riesgo su salud por carencia de recursos. También impulsaré programas para apoyar a los adultos mayores con médicos especialistas, médicos geriatras y también con centros de rehabilitación para personas con discapacidad. Voy por 10 centros de rehabilitación en todo el Estado de México, en donde se puedan dar sus prótesis, sus órtesis, aparatos auditivos, entre otros. Bueno, pues entonces concluye cada uno de ustedes la ponencia sobre este bloque de desarrollo social. 7 minutos, 30 segundos, por favor, Luis. A mí me gustaría abundar sobre algunas de las medidas en materia de desarrollo social para el Estado y de política social. Yo creo que en esto no hay que inventar el agua tibia, ni es necesario hacer una campaña como magos sacando de la chistera propuestas y propuestas. Hay cosas que están funcionando bien y hay que reforzarlas. Y yo pienso que en esta materia tenemos que coordinarnos bien, gobierno del Estado y gobierno federal, para ampliar y reforzar los programas sociales que están funcionando como oportunidades, como 70 y más, como espacios públicos, como pisos firmes. Los programas que el gobierno del Estado ha lanzado ya, hay que revisarlos, mantenerlos y reforzarlos, y sobre todo que les lleguen a todos, no nomás a los miembros de un partido político. Ya dije que también hay que ampliar la cobertura en materia de infraestructura hospitalaria para dar mayor capacidad de atención a esto. Y un tema muy especial, aquí es una propuesta nueva que yo pongo a disposición de los electores para que la apoyen con su voto, que es que el 7% de todas las contrataciones que el gobierno haga para la administración pública del Estado, vamos a abrirla y darle oportunidad a personas con alguna discapacidad. Porque entre las personas con discapacidad hay gente con mucho talento, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, y vamos a dar la oportunidad que en la administración pública hasta el 7% de todas las nuevas contrataciones sean personas con discapacidad. Alejandro Encinas, aquí ya se ha referido también Luis Felipe Bravo Mena, pues a la atención de minorías. Que juntas las minorías hacen una gran mayoría, personas con discapacidad, los indígenas, que también pues son un número importante en el Estado de México, ¿no? ¿Qué hay al respecto? Bueno, yo en primer lugar aprecio que el candidato del PRI retome todas las políticas sociales que la izquierda ha venido instrumentando desde hace 15 años. Luego nos acusaron de populistas, de repartir el dinero que no era nuestro. El propio presidente Vicente Fox dijo que para qué le dábamos lana a los viejitos, que mejor los pusiéramos a trabajar. Y lo cierto es que ya se marcó un hito en la política social en el país con este tipo de programas como los útiles escolares, el apoyo a las madres jefas de familia, el apoyo a los adultos mayores, etc. Pero sin embargo creo que en lo que está planteando aquí prevalece el viejo concepto. Yo voy a dar, dice el candidato del PRI. Creo que el gobierno no tiene que dar nada. El gobierno tiene que garantizar derechos. Por eso yo insisto en tener que la gran diferencia entre una política asistencial y una política de desarrollo social es el carácter universal de los derechos y derechos establecidos en la ley, para que no esté sujeto ni a la discrecionalidad ni al manejo clientelar del gobierno ningún programa, ni existe ningún tipo de condicionamiento a los beneficiarios. Y lo que yo estoy planteando es romper con esa lógica para generar en la ley el de derechos exigibles de los ciudadanos,
Creo que eso es lo que marca la diferencia. Hay cosas más que se pueden hacer aquí en el Estado. El establecimiento del seguro del desempleo. Por supuesto hay que tener comedores populares, más en un estado con 3 millones de personas que no tienen acceso a la alimentación básica para el desarrollo de sus facultades físicas, psicomotoras e intelectuales. Sí. Eso hay que hacer. Entre otras cosas. ¿Y Erubiel, qué más? Me van a referir, Adriana, que cuando fui la primera vez presidente municipal de Ecatepec, en el 2003 implementé este programa de útiles escolares. Un año después, el DF dio también útiles a través de vales. Pero bueno, más que ver quién lo hizo primero o quién lo hizo después, lo importante es que se haga. Yo lo he realizado, desde luego, pensando en la gente, que es lo más importante. El programa, por ejemplo, de sillas para zurdos, fue el único municipio que implementó este programa. Pero además, Adriana, de apoyarles con programas sociales, con pensiones alimenticias y con medicinas, voy a ayudarle a la gente para que pueda pescar, pueda tener la caña de pescar. ¿Cómo? Con proyectos productivos, con capacitación, especialmente apoyando los llamados camp laborales, es decir, son centros de capacitación especiales para personas con discapacidad que puedan aprender un arte, un oficio, que se puedan ganar la vida. La gente me lo ha dicho, las mujeres, las personas con discapacidad, queremos ganarnos la vida, lo podemos hacer, lo que quieren son oportunidades. Y especialmente voy a establecer un taller que va a ser trabajado también por la gente con discapacidad, para que se puedan hacer las prótesis, las órtesis. Ahí se les pueda dar a los que lo necesitan aparatos auditivos, sillas de ruedas, bastones, y apoyar a los grupos vulnerables que tanto lo necesitan. Luis Felipe, por favor, algo que quieras agregar sobre este tema, las minorías, sí, la política integral de atención a la mujer. En efecto. ¿Qué has mencionado ya sobre eso? Bueno, los tres lo han hecho. Hay un eje fundamental, tanto en lo económico como en lo social, que es el apoyo a la mujer. 1 de cada 4 hogares en el Estado de México está encabezado por una mujer. Son más de la mitad de la población. De manera es que, como lo decía yo en mi primera intervención, apoyar a la mujer no es solamente hacer fortaleza social, sino también impulsar la economía y también fortalecer el desarrollo social. Yo en esta materia tengo propuestas para las mujeres en forma muy clara. 1, los créditos a la palabra que ya mencioné. 2, para las mujeres en situación de maltrato o de violencia, la red de refugios para mujeres atendidas por organizaciones de mujeres que tienen vocación y técnica precisa para ayudar a las mujeres en esta situación y ayudarlas a salir adelante, y abrirles una luz en el túnel y sacarlas con fuerza y con autoconfianza a la vida. También el apoyo de más estancias infantiles transforma la vida de las mujeres. Verdaderamente la mujer que puede ir a trabajar y dejar con confianza al hijo en un lugar en donde se le cuida, les cambia la vida. Y yo he visto testimonios, lo he conocido de muchas maneras, cómo las mujeres salen adelante con las estancias infantiles. Y por supuesto también los créditos a los que me refería, sí, para las comunidades y asociaciones de mujeres. Alejandro, ¿quieres agregar algo? Yo creo que el objetivo final de toda política de desarrollo social tiene que ver no solamente con posibilitar mejores condiciones de bienestar, sino favorecer la integración del núcleo familiar y de la vida comunitaria. ¿Cómo, Alejandro? Este problema de marginación y pobreza que tenemos trae un grave problema de disolución del núcleo familiar. Hay que reinsertar a los excluidos del núcleo familiar, a los adultos mayores, a las madres solteras, a la gente con discapacidad, pero también hay que abrir perspectivas para que puedan tener una forma de integración comunitaria. ¿Cuáles son los problemas fundamentales de disolución del núcleo familiar? La violencia contra las mujeres, que hay que enfrentarla de manera enérgica, los problemas de deserción escolar, de desempleo, de adicciones, de alcoholismo, de embarazos tempranos de jóvenes adolescentes, que son los temas a los que tiene que orientarse. Además de programas específicos dirigidos a algunos grupos vulnerables, buscar la reinserción del núcleo familiar como parte de la integración de la vida comunitaria y la construcción de ciudadanía en el Estado. Ya, pues bueno, en suma podemos ver que a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con desarrollo social, y a lo largo del debate desde que ha iniciado, muchos se han referido los tres al tema de la educación, que es el tema que a continuación les pediré que aborden, que tiene que ver no solo con la cobertura educativa y el analfabetismo de, tengo entendido, poco más del 24% que hay en el Estado de México, sino a la calidad también
y a la educación a los indígenas. Y en eso de la educación también va algo que han mencionado los tres, que tiene que ver precisamente con las mujeres. El embarazo en adolescentes ha ido en aumento en el Estado de México y también hay temas polémicos al respecto. Entonces yo le pediría ahora a Alejandro Encinas que, abordando este bloque de la educación, pues tome sus 2 minutos con 30 segundos y así posteriormente para después escucharlos debatir sobre cada una de las... En el que Ecatepec tiene rangos de pobreza, de crimen, de inseguridad muy graves y de falta de atención social a muchos habitantes. De manera es que no creo que Ecatepec sea mejor hoy que lo que era. Más comentar que en Ecatepec, a diferencia de Luis Felipe, yo fui electo en 4 ocasiones. La gente me refrendó su confianza porque la escuché, porque recibí sus planteamientos, me comprometí y le cumplí. Si la gente de Ecatepec no lo hubiera cumplido, jamás me hubiera dado su voto de confianza en 4 ocasiones. Alejandro. Bueno, yo creo que lamentablemente Ecatepec es el estado más violento e inseguro del país. Ese es el mejor indicador de cómo están las cosas. Y lamentablemente el sector que más ha afectado son los jóvenes. Estos jóvenes que fueron excluidos de su universidad, donde había presupuesto garantizado en el ayuntamiento para continuar con el trámite de registro, y que lamentablemente también las preparatorias que se cerraron ya con registro y clave oficial, algunas se quieren utilizar para la especulación inmobiliaria, que fue lo que realmente determinó el cierre de esas preparatorias. Sé que se quedan muchos asuntos pendientes y que ustedes quisieran seguirse expresando, pero el tiempo se terminó. ¿Qué les parece un minuto a cada uno, ya del tema que ustedes quieran, de lo que han hablado en el transcurso de esta noche? Desarrollo económico, sostenible, social, educación, etcétera. Entonces, si les parece, comenzaríamos ahora por Erubiel, Luis Felipe, Alejandro, en ese orden. Un minuto, pues ya para despedir. Hablen ahora o callen, pues prácticamente para siempre, porque como debate este es el último, aunque todavía queda poco más de una semana, hasta el día 29, ¿no? Antes de que hagan su cierre de campaña, pero vamos a un minuto con Erubiel Ávila Villegas, el candidato de la coalición Unidos por Ti, PRI, Partido Verde y Partido Nueva Alianza. Por favor, Erubiel, un minuto, haz de cuenta que es el último, que ya no hubiera más. ¿Cómo te dirigirías o cómo quieres dirigirte a los mexiquenses en este minuto que corre a partir de ella? Adriana, primeramente agradecerte a ti, al IEM, la organización de este debate, la organización de la elección, agradecerle a Alejandro, a Luis Felipe esta experiencia, invitarles para que hagamos un compromiso ante la ciudadanía de reconocer los resultados electorales que se tengan el próximo 3 de julio. La democracia se gana o se pierde, y hago formalmente esta invitación. Decirle a la ciudadanía, a quienes ya se han pronunciado en favor de esta propuesta de la coalición Unidos por Ti, agradecerles su confianza el próximo 3 de julio. Si alguien aún todavía no decide su voto, yo le invito para que conozca mi currículum, conozca mis propuestas, conozca mis compromisos. Fui el candidato de que desde el primer minuto del 16 de mayo propuso, se comprometió y el día de mañana voy a cumplir. Yo les invito para que el próximo 3 de julio piensen en grande, piensen en su familia, voten en grande, voten en favor de la coalición Unidos por Ti, en favor de su servidor Erubiel Ávila. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora Luis Felipe Bravo Mena, el candidato del PAN, por favor, un minuto. Amigas y amigos, yo los invito a votar el próximo 3 de julio por el Partido Acción Nacional y su candidato, su servidor, Luis Felipe Bravo Mena. Estamos luchando para que en el Estado de México tengamos una vida pública limpia, para que haya honradez, para que desterremos la corrupción, para que no haya prepotencia ni más abuso de poder contra los mexiquenses que abusan de sus debilidades y de su pobreza. El reto en el Estado de México no es tanto cambiar personas, no es tanto cambiar de partido, es cambiarle el corazón al poder, es cambiarle el corazón al gobierno, de un corazón duro, corrupto, prepotente, autoritario, a un corazón humanitario, un corazón que sienta con la gente, que lata con sus problemas, que resuelva las cosas, un corazón limpio, generoso, humanista. Eso es a lo que yo te invito, amigo mexiquense, ciudadano mexiquense. Vamos a votar para cambiarle el rostro a un gobierno que no sirve más. Gracias. Alejandro Encinas Rodríguez, candidato de la coalición Unidos Podemos Más, PRD, Partido del Trabajo y Convergencia, por favor. Bueno, con este debate concluyen los que hemos tenido a lo largo de la campaña. Y en estos debates se han confrontado 2 proyectos absolutamente distintos y contrapuestos. El de la continuidad
el de la simulación, el que ha llevado a la pobreza y a la marginación a la inmensa mayoría de los mexiquenses, el que ha hecho del gobierno un negocio patrimonial y aquel proyecto que nosotros representamos que quiere un cambio profundo y verdadero. Yo quiero llamar a la gente, a los priistas, a los panistas de base. Con ellos no tenemos ninguna discrepancia, tenemos diferencias en los proyectos que representan sus dirigentes, sus funcionarios, a que no desperdicien su voto, que nos ayuden a cambiar las cosas en el Estado. Se requiere un cambio de gobierno, pues se requiere fundamentalmente una transformación que le permita a la gente recuperar la esperanza de que es posible vivir mejor, de vivir en paz, dejando atrás un pasado tan autoritario y corrupto que se ha basado en la impunidad. Permíteme interrumpirte, Alejandro, pero no tienes autoridad moral para pedir el voto cuando tú, enviado por Andrés, impediste que se unieran las fuerzas para cambiar las cosas en el Estado de México. Alejandro, por favor. Es una convicción personal, yo creo que no se debe mezclar el agua y el aceite. Representamos proyectos tan distintos que el electorado merece respeto. No comparto el pragmatismo y siempre he sido congruente con mis propias ideas. No puedes pedir el voto entonces sin autoridad moral de los panistas ni de ninguno más cuando impediste que se uniera. Seguramente nos los brindarán y se los agradezco de antemano. Erubiel, ¿algo que quieres saber? Agradecer a la gente su confianza y la oportunidad de vernos esta noche. Muchas gracias. ¿Algo más, señores? Todos a votar el 3 de julio. Regresamos otra hora más. Oh, bien. No, el tiempo terminó. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, señoras, señores, en sus casas. Gracias al Instituto Electoral del Estado de México. Y bueno, pues ahora la decisión, el próximo 3 de julio, están ustedes después de este ejercicio democrático que ha sido posible gracias al Instituto Electoral del Estado de México, a los partidos y coaliciones aquí representados. Muchas gracias. Buenas noches.